Bueno, hoy en Debate Santel tenemos invitado al senador Antonio Sanguino, quien es precandidato presidencial por el Partido Verde y que está en la Coalición de la Esperanza, a quien le damos las gracias por haber aceptado esta invitación de Santel Comunicaciones por el canal de televisión y por la emisora, que además lo repetimos por redes sociales, de tal manera que la audiencia y lo que él vaya a decir se entere de todo este proceso en el que estamos. Senador Sanguino, muy buenos días. Muy buenas a ti, a Santel. Gracias por esta invitación, por tener la oportunidad de saludar a toda la gente que nos ve a través de estas múltiples espacios, estos múltiples espacios y canales de comunicación que tiene Santel Radio y Televisión. Gracias, senador. Bueno, estamos en la ruta del cambio. Usted ha iniciado, pues ha recorrido todo el país, lo hemos visto por los medios de comunicación, con la comunidad. En Bogotá no es la excepción. Hoy tiene recorridos por acá, por Suba. Ayer estuvo en Kennedy y mañana también va a hacer recorridos en Bogotá. Yo quería preguntarle sobre esa ruta del cambio, en qué consiste, ya que se coincide con los 483 años de la inauguración de Bogotá, senador. Bueno, muchas gracias. Pues ayer cumplió años Bogotá, 483 años de fundada por los españoles, porque ya había sido fundada previamente o había sido construida previamente por los muiscas y los chictaps en la Colombia precolombina, antes de la llegada de los españoles. Los españoles encontraron un poblado indígena que lo refundaron. Pero fíjate que hoy, 7 de agosto, inicia el último año del gobierno del presidente Iván Duque. Inicia la cuenta regresiva del cuatrenio Duque. Y esa fecha pues también marca la necesidad de empezar una ruta, un recorrido por el cambio que el país requiere y exige en el año 2022. Por eso lo hemos llamado la ruta del cambio. La ruta del cambio en Bogotá, a propósito de su cumpleaños, para recoger ideas de cambio de los ciudadanos y ciudadanas en las localidades de Bogotá. Esas ideas de cambio, muchas de ellas se expresaron en el paro nacional que recién ocurrió en Bogotá y en todo el país. Pero esta ruta del cambio también la venimos adelantando y la vamos a adelantar en todos los rincones del territorio nacional, también para recoger las ideas de cambio de los colombianos y colombianas, que las podamos reunir, sistematizar, concretar en un programa de gobierno que nosotros hemos denominado un gran acuerdo ecológico y social para Colombia, que es lo que reclaman las generaciones actuales, lo que reclaman los colombianos y lo que le reclama el planeta Colombia, porque también hay implicaciones planetarias, internacionales de lo que decidamos los colombianos y colombianas. Es decir, que nosotros le estamos proponiendo a los colombianos que se sumen a esta ruta del cambio para sustituir el proyecto político que está en el gobierno, proyecto del pasado, el proyecto de las exclusiones, de la antidemocracia, de la violencia como bandera política o de la hostilidad a la paz como bandera política, por un proyecto de cambio para la sociedad que signifique transformaciones democráticas. Un cambio democrático para Colombia es lo que estamos proponiendo y eso lo estamos haciendo de la mano de la ciudadanía. Vamos a instalar en cada sitio en donde lleguemos y a través de nuestras redes sociales una especie de urna de ideas para el cambio, ¿no? Una especie de buzón por el cambio, para que la gente deposite allí por escrito o a través de mensajes en redes sociales sus ideas, sus expectativas, sus necesidades, sus demandas, que podamos agrupar alrededor de este gran acuerdo ecológico y social. Senador, ¿y qué ideas ya le han transmitido la comunidad dentro de lo que le han solicitado y en la medida que usted ha recorrido el país y ahora recorriendo Bogotá? ¿Cuáles son los principales sentires de la ciudadanía? ¿Qué quiere la ciudadanía para el futuro
para las próximas elecciones que se avecinan dentro de un año? Primero hay unas grandes angustias sociales. El país está enfrentando los estragos de la pandemia que agravaron las condiciones de desigualdad y pobreza. Más del 50% de los colombianos están en pobreza o en pobreza extrema. El 37% de los estudiantes de las universidades desertaron de la educación superior. En la pandemia se quebraron 500.000 pequeños negocios y 140.000 empresas. 280.000 niños, según el propio Ministerio de Educación, también desertaron de la educación básica y media. El 40% de los colombianos dejó de comer 3 para comer 2 o una comida diaria. Es decir, que hay una gran angustia social. Y una de las propuestas que se ha planteado en la movilización del paro y también en la gente, cuando hablamos, es primero una política de reactivación económica, de rescate económico para generar empleo, para recuperar los empleos perdidos y para superar la informalidad en el empleo. Y segundo, una renta básica de emergencia que permita que las familias cuenten con unos ingresos mínimos monetarios, porque la pobreza que más se agravó fue la pobreza monetaria, para poder acceder a sus bienes de consumo básico, que permita también reactivar la economía de bienes y servicios. Esa es una de las grandes angustias. La otra angustia tiene que ver con la seguridad y la violencia, porque Colombia sigue padeciendo la violencia. La violencia no se fue a cuarentena en la pandemia, ¿no? En el año 2020 hubo 82 masacres. Solo compare eso con las cifras en el peor de los picos paramilitares, por allá en el año 94 al 2000, habían 51 masacres al año. Aquí hay 82, casi el doble de masacres. Todos los días hay asesinatos de líderes sociales, de líderes indígenas, de líderes ambientales, ¿no? Hay una situación de violencia en los territorios. 33 enclaves criminales se han podido documentar a lo largo y ancho del país. Se ha incrementado el narcotráfico, no solo en hectáreas de cultivos. Algunos registros hablan de que han disminuido las hectáreas, pero en lo que sí hay coincidencia es que han aumentado el número de cocaína que estamos exportando, con una expansión del mercado interno de droga en el país. Y bueno, y todos los problemas ambientales, de agua, de desastres naturales, de amenaza de nuestros ecosistemas, ya no solo por la megaminería, sino por la decisión del director de parques nacionales, el doctor Orlando Morales, de meterle cemento a los parques nacionales con chingazo. Así que, digamos, hay unas angustias muy grandes de los colombianos y colombianas, sobre todo de los jóvenes. Hay un clamor de la juventud para que sean atendidos en sus derechos. En salud, ni se diga, las angustias propias de la pandemia, las cifras son absolutamente escalofriantes. Ya van más de 120.000 colombianos que han muerto. No hemos salido de la pandemia, no hemos llegado al 50% de la población vacunada. Se nos vino la variable Delta, que aumenta el número de contagios y que exige un mayor porcentaje de vacunación para que logremos la inmunidad de rebaño, etcétera, etcétera. Así que todas esas angustias pues las estamos recogiendo. Y también hay muchas iniciativas, además de la renta básica, la extensión del programa de apoyo al empleo formal y una política de reactivación económica decidida, audaz, potente, matrícula cero, avanzar hacia la gratuidad en la educación desde preescolar hasta la educación superior, oportunidades de empleo para los jóvenes, emprendimientos juveniles, políticas y programas decididos en esa materia, protección del ambiente, protección de la vida. En fin, digamos, hay muchas iniciativas que estamos recogiendo en lo que, repito, hemos denominado un acuerdo ecológico y social que los colombianos debemos celebrar, debemos construir para las generaciones que vienen y para los años que han de venir prontamente. Senador, no le escucho hablar del proceso de paz, o de pronto no lo interpreté así. Había un proceso de paz firmado con el gobierno Santos. Este gobierno dice que lo ha implementado, que lo ha desarrollado, que lo ha llevado a
adelante, etcétera, etcétera, pero relativamente lo de los líderes sociales, todo lo que hemos visto que se ha sucedido, y a un año de que finalice, ¿usted cree que el proceso de paz ya terminó ahí, ya quedó, o hay que implementarlo en su gobierno en caso de que usted suba a la presidencia? Hay que rehacerlo, digamos, rehacerlo no, hay que relanzarlo, porque hay un compromiso de Estado de Colombia con quienes firmaron la paz en la contraparte, en este caso la exguerrilla de las FARC, pero también con el mundo, con Naciones Unidas, con los países que acompañaron el proceso. Y además hay una promesa de reconciliación en ese acuerdo. No solo se trata pues de cumplir un compromiso, se trata de entender que ese acuerdo de paz incorpora una promesa, un propósito de reconciliación, porque no solo se propone traer a la vida civil a unas guerrillas para que dejen de hacer uso de la violencia con fines políticos, sino que ese acuerdo incorpora, por ejemplo, un fortalecimiento de los derechos de las víctimas, a la verdad, a la justicia, a la reparación. Ya hemos visto, por ejemplo, todo lo que ha venido contando Salvatore Mancuso ante la Comisión de la Verdad, el propio Timochenko, los expresidentes. Y la verdad es hija de la paz, y la paz es hija de la verdad al mismo tiempo. Para pasar la página necesitamos verdad. Y este gobierno se propuso hacer trizas el sistema de verdad, justicia y reparación, y no repetición. Se propuso destruir la JEP y se propuso en general obstruir el acuerdo. Pero además, ese acuerdo de paz trae los planes de desarrollo con enfoque territorial, que es una estrategia de presencia integral del Estado para desactivar factores de violencia en 170 municipios del país, los más golpeados por la violencia. Y trae también compromisos en materia de desarrollo rural, de reforma agraria, de revisión de la política antidrogas, de reforma política. El estatuto de oposición, por ejemplo, se derivó del acuerdo de paz porque era una promesa incumplida de la Constitución de 1991. Era un mandato inconstitucional, era un mandato constitucional, perdón, al que se le amarró conejo casi cerca de 30 años. Se necesitó un acuerdo de paz para lograr cumplirlo. Así que, digamos, por supuesto, compromiso con esa paz firmada y búsqueda de una paz definitiva con el ELN y con otros factores de violencia que quieran someterse a la justicia o incorporarse a un proceso de desactivación de la violencia, con una estrategia de seguridad territorial que deje de enredar a la fuerza pública y a nuestras fuerzas militares, a nuestras estructuras u organismos de inteligencia y contrainteligencia en asuntos extraños a garantizar la seguridad de los colombianos, que dejemos de estar metidos en aventuras internacionales, en derrocamientos de presidentes de países vecinos o permisivos ante hechos como la exportación de mercenarios para el asesinato del presidente de Haití, que nos concentremos en una política de seguridad humana, de seguridad que piense primero en la vida y en el derecho a vivir seguros de los colombianos y después en otras cucarachas ideológicas, en otras trampas ideológicas en las que ha terminado enredado este gobierno. Senador, con base en ese mismo, en lo que usted está diciendo, Colombia es un país con de los más altos índices de desplazamiento. Lo acabamos de ver en Hidroituango, lo estamos viendo por allá en Nariño, tanto a las comunidades indígenas como a la gente del común. ¿Cómo disminuir ese desplazamiento? ¿A qué se debe? ¿Y cuál sería la política suya sobre ese tema? Seguridad territorial. Pero esa seguridad se garantiza con inteligencia y contrainteligencia para desactivar mercados criminales y estructuras criminales, enclaves criminales. Esos enclaves no solo se desactivan con estrategias militares, con presencia de la fuerza pública y con operaciones militares, se desactiva con inteligencia y con contrainteligencia, porque son estructuras criminales complejas, conectadas muchas veces con niveles institucionales en el más, digamos, nivel territorial, en el más territorializado nivel,
o algunos agentes del Estado, pero también presencia integral del Estado. Que si no hay Estado integral en el territorio, pues hay Estado paralelo, ¿no? Hay poderes ilegales paralelos. Y esos poderes ilegales, cuando disputan el territorio, pues generan fenómenos masivos de desplazamiento. Es lo que está ocurriendo en Ituango, ¿no? Y lo que ocurre en muchas regiones del país, en el Cauca, en Nariño, en el Catatumbo. Es decir, si no hay territorialidad del Estado, pues hay vacíos territoriales que son copados por poderes ilegales que domestican, que someten, que pretenden someter a la población civil, y a quien no se someta, o a quien consideran que es afecto al contendiente militar, pues es desplazado a sangre y fuego, como ha venido ocurriendo en varias regiones del país. Hay 5 macroregiones en donde están ocurriendo estos desplazamientos, algunos gota a gota y otros masivos, como los de Ituango, repito, precisamente porque no hay una política de seguridad territorial eficaz, eficiente, acompañada de una presencia integral del Estado en el territorio. Senador, usted tocaba el caso de Mancuso que estuvo en estos días rendiendo alguna declaración ante la JEP, solicitando que fuera reconocido como testigo para este proceso. Y lo que usted tocaba y lo que ha rodado por redes sociales son las declaraciones de él, una en la cual dice que a él le daban un listado de personas a quienes tenía que matar y ellos lo hacían sin preguntar, pero esa lista, según él dice, era entregada por organismos del Estado y para que eso se cumpliera. Eso demuestra que es gravísimo lo que sucedió y todavía mucho por lo que hay que descubrir todo este tema en la JEP. ¿Usted qué opina de esa posición de él, de querer participar como testigo en todo este proceso en el cual fue un determinador, una persona que ejecutó las órdenes que según él le daban? Yo creo que toda la verdad que entregue Mancuso es bienvenida. No sé si legalmente pueda concurrir a la JEP, porque la JEP pues fue un tribunal que se creó en el marco del acuerdo de paz con las FARC para aquellos asuntos que tienen que ver con la relación entre o el conflicto entre las FARC y el Estado colombiano. Claro que él está hablando de episodios que tienen que ver con el conflicto entre las FARC y el Estado colombiano. Por ejemplo, el episodio de la Unión Patriótica y lo que desnuda o lo que asevera en sus declaraciones. Él incluso se atreve a decir que el exterminio de la Unión Patriótica fue decidido y fue adelantado y dirigido desde organismos del Estado colombiano, que podría parecerse a lo que algunos han denominado terrorismo de Estado, es decir, una suerte de episodio de terrorismo de Estado en el caso de la Unión Patriótica. Eso lo tendrá que valorar la JEP, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es, como él está en la Jurisdicción de Justicia y Paz, que fue el otro tribunal que se creó a propósito de la desmovilización paramilitar, es tratar de armonizar hasta donde más podamos, incluso en estándares, en beneficios a cambio de verdad, ¿no? Y en procedimientos, los criterios y los principios del Tribunal de Justicia y Paz o de los tribunales de justicia y paz, a donde ha concurrido desde su desmovilización Mancuso, con la Jurisdicción Especial de Paz. Y el gobierno colombiano tiene que garantizar las condiciones de retorno de Mancuso para que entregue esa verdad. Una vez, digamos, cierre su condena definitivamente en Estados Unidos, porque también lo que ocurrió es que el entonces presidente Álvaro Uribe extraditó a esos jefes paramilitares sin tiquete de regreso, sin haber acordado las condiciones en las que debían volver para entregar verdad. Así que varios de ellos se quedaron en Estados Unidos por sus procesos de colaboración con la justicia gringa, y varios de ellos, por lo menos 9, el gobierno colombiano no tiene la más mínima idea en dónde están. Yo hice un debate en el Congreso de la República y para ese debate
la ministra de Justicia de aquel entonces, hoy Procuradora General, me reconoció que el Ministerio de Justicia no tenía ni idea del paradero de los que fueron extraditados, que cumplieron su condena y que seguramente volvieron a Colombia. Senador, bueno, cambiemos un poco de tema para que le demos aire al programa. Un poco de respiro, porque siempre es una temática bastante complicada lo que estamos hablando. Bueno, la coalición de la esperanza. ¿Cómo va eso? Usted es precandidato en una de esas opciones, pero hay otro que se llama el pacto histórico, que está por otro lado. ¿Hay alguna posibilidad de que la coalición sea una esperanza para el pacto histórico? ¿Usted qué opina, senador? No, yo creo que el país está presenciando el agrupamiento, que me parece muy positivo, de unas fuerzas políticas alrededor de dos propuestas de cambio para el país. Por un lado, el pacto histórico. Yo celebro que la izquierda y que los sectores afines al liderazgo de Gustavo Petro se reúnan alrededor de ese proyecto y de esa propuesta de cambio, que tiene muchas coincidencias con nosotros, pero que también tiene diferencias, y eso no está mal. Y el ciudadano, pues es el que tiene en sus manos la posibilidad de decidir si esa opción le gusta o no, o si le gusta la otra, que es la nuestra, la de la coalición de la esperanza, que es una opción más situada hacia el centro o hacia la centroizquierda, que agrupa sectores políticos con quienes también tenemos identidades, con quienes incluso podemos tener más identidades que las que tenemos con el pacto histórico. Lo digo desde la perspectiva de los verdes. Allí está Sergio Fajardo, con quien hemos tenido una historia en común desde hace varios años, desde la Ola Verde, allá en el 2010, cuando fue fórmula vicepresidencial de Mocus. En la última elección, Claudia López, alcaldesa de Bogotá del Verde, fue fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo. Ahí está Juan Fernando Cristo, con quien tenemos una identidad muy grande alrededor de la defensa del acuerdo de paz y del derecho a las víctimas. Ahí está Humberto de la Calle Lombana, que fue el arquitecto del acuerdo de paz en representación del Estado colombiano. Ahí está Jorge Enrique Robledo, con quienes libramos batallas juntos en el Congreso de la República, uno de los senadores, de los mejores senadores del país en los últimos años. Ahí está, o ha estado Ángela María Robledo, que fue fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro y que encarna o representa una causa de las mujeres. Y ahí estamos nosotros, también está Juan Manuel Galán, en representación del nuevo liberalismo, que acaba de obtener su personería jurídica, en reivindicación a ese legado extraordinario, inolvidable de Luis Carlos Galán y su cruzada por rescatar la política limpia, la política decente en Colombia. Así que esa coalición de la esperanza alrededor de un programa de cambio democrático, también se ofrece como una alternativa para el país frente a la opción del pacto histórico y frente a la opción, digamos, de la derecha autoritaria que quiere continuar en el poder. Ahora, nosotros somos de la idea de que en segunda vuelta tenemos que estar juntos el pacto histórico y la coalición de la esperanza. Juntarnos alrededor de una propuesta de gobierno de coalición y un programa de coalición para gobernar a Colombia. Y alrededor de unas mayorías parlamentarias, porque ellos van a tener sus listas al Congreso, nosotros también. Tenemos que elegir unas mayorías en Senado y en Cámara que nos permitan que haya un Congreso que se libere de esa captura en manos de los clanes políticos familiares para legislar en favor de los colombianos y colombianas y de una agenda de cambio, de lo que yo he llamado un acuerdo ecológico y social, que ese Congreso sea una especie de Congreso constituyente para promover una segunda ola de reformas después de las reformas que llegaron con la Constitución de 1991. Así que esa es la coalición de la esperanza, ese es el tipo de proyecto de cambio democrático que estamos proponiendo, y los colombianos tienen en sus manos la forma más democrática de decidirlo, cuál opción de cambio prefieren para estas especiales circunstancias del país. Senador, pues usted ha dicho
algo que obviamente la oposición debería cumplir, en la medida que siempre los partidos de derecha, en el momento de las elecciones, como sucedió hace 4 años, se reúnen y se aglutinan y eligieron al presidente Duque. Pero siempre la posición siempre va dividida. El caso de hace 4 años entre el doctor Sergio Fajardo y Gustavo Petro, pues la Colombia Humana, implicó esa separación, aunque Petro tuvo más o menos 8 millones de votos, pues no le alcanzó para que pudiera obtener la magistratura, aunque él dice Gustavo, que hubo ciertas manejos, la ñeñe política y ese otro tipo de cosas que le quitaron votos a él para que hubiera logrado ser el presidente de la República. Pero vemos la división que siempre hay. En este caso todavía hay una división entre la coalición de la esperanza y el pacto histórico. Usted acaba de mencionar que lo que se busca es que hacer una unión para la segunda vuelta. ¿Qué tan factible es eso? ¿Qué tan factible es lograr la unión de la oposición, de la centro y la izquierda para ganar la primera magistratura del país? ¿Eso sí es viable? ¿Si hay un camino que pueda unir al doctor Fajardo, al doctor Robledo, a Gustavo Petro, a usted, a todos los integrantes de esa oposición para lograr el gobierno del país dentro de un año? No solo es viable, sino que es urgente y necesario. Yo creo que somos conscientes todos en la coalición de la esperanza y en el pacto histórico de lo que significaría para el país 4 años más de Uribe en el poder. Serían 4 años adicionales a los 4 que ya perdimos en la implementación del acuerdo de paz. Imagínense lo que eso significa. Un acuerdo que fue pactado para 12 años. Ya hemos perdido 4, perderíamos 4 más. Con todo lo que eso significa en materia de seguridad, de rebrote de la violencia, de asesinatos de líderes sociales, de uso de la violencia para resolver conflictos en los territorios y en la Colombia profunda, etc. Perderíamos 4 años en la lucha contra el cambio climático. El planeta tiene 20 años para frenar el calentamiento global. Nosotros perderíamos 4 de esos 20. ¿No? Perderíamos y aplazaríamos políticas sociales para enfrentar una pobreza que golpea a más de la mitad de la población, ¿no? Que llena de desesperanza a los jóvenes, las mujeres, en fin. Así que es mucho lo que se pierde. Perderíamos muchos de los fundamentos de nuestro Estado social de derecho, porque ellos quieren acabar las cortes. Ellos quieren reducir el Congreso para que el Congreso sea un Congreso de bolsillo. Ellos quieren acabar la JEP y acabar todo el sistema de verdad, justicia y reparación. Ellos quieren mantener en sus manos y consolidar en sus manos la captura y el control de los órganos como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Justicia, etcétera, etcétera. Así que bueno, y la mermelada a borbotones en el Congreso y en el país. Así que es mucho el daño que le haría esa continuidad, ese continuismo a Colombia y a los colombianos. Pero no solo somos conscientes, también tenemos que aprender de las lecciones. En el 2010, por ejemplo, Petro decidió votar en blanco para que no ganáramos y ganó Santos. En el 2018, pues una parte de los sectores alternativos decidieron votar en blanco, también por la hostilidad con la que Petro trata al resto de la oposición. Así que para que ello ocurra, para que sea viable, para que esa urgencia se atienda, pues hay que construir unos mínimos de respeto y de trato fraterno de nuestras contradicciones y diferencias, porque las tenemos, no hay que ocultarlas. Y está bien que las tengamos y que se ventilen públicamente, pero civilizadamente, sin agresiones, sin hostilidades, ¿no?
domesticando las barras bravas, porque tenemos unas barras bravas, muy bravas, valga la redundancia, ¿no?, que nos atacan todos los días. Revisar decisiones que son contrasentidos. Por ejemplo, que la Colombia Humana esté en la oposición al lado del Centro Democrático y de Cambio Radical en Bogotá, al gobierno del PER, defender los gobiernos alternativos, ¿no?, trabajar juntos en el Congreso de la República, entender que somos dos opciones de cambio que tenemos diferencias, pero que nos necesitamos al final. Eso hay que construir. Ahora, no siempre la derecha está unida, la derecha también se ha dividido. O sea, ¿o qué fue la división entre Santos y Uribe? Es una división de la derecha. Sí, claro. Eso fue una división de la derecha. Sí, claro. En el 2014, la izquierda decidió votar por la centro-derecha, que era Santos, ¿no?, para derrotar a la extrema derecha, que era Óscar Iván Zuluaga. Así que, digamos, aquí también ha habido divisiones de la derecha, ¿no? Bolívar decía que cada colombiano es una república. Le faltó decir una república contra otra. Pero siempre, digamos, hay que buscar la manera de que construyamos una vocación de unirnos, porque además no solo tenemos que unirnos los alternativos, sino que luego, cuando ganemos, para gobernar a Colombia, tenemos que unir a los colombianos alrededor de propósitos comunes, como la paz, la superación de la pobreza, como el cambio climático. Gobernar significa no solo gobernar para los de uno, como hace el uribismo, significa gobernar y unir a toda la sociedad alrededor de un programa de gobierno, un programa de cambio. Así que unidad entre nosotros para unir al país es el camino que nos espera. Sí, senador. Yo quisiera, vamos a ir a una pausa y regresamos en unos segundos para continuar con, la verdad, debatir con usted y hablar de todos estos temas. Es muy interesante porque su inteligencia y su sabiduría le da una claridad a todos estos temas bien interesantes. Entonces, regresamos en unos segundos para continuar con este debate que tenemos el día de hoy. Ya regresamos entonces. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.
Bueno, senador, gracias por estar acá y a la teleaudiencia por haber tenido estos raticos de paciencia mientras regresamos. Bueno, hablemos un poco del rescate social, senador. Aquí en Bogotá se planteó un proyecto que hizo la Alcaldía Mayor de hacer un rescate social, de conseguir unos dineros, porque usted mismo lo mencionaba hace unos segundos, sobre el tema que tiene que ver con la situación económica de los hogares del país, la pobreza oculta, cómo se han cerrado negocios de barrio, que en general representan el 80% del empleo del país. Para nadie es un secreto el 90%. Que en los negocios de barrio como las panaderías, los lugares donde se venden ropas, en los pequeños negocios de barrio, está la gran mayoría del empleo del país, no solo de Bogotá, sino de todo el país. Entonces se planteó la posibilidad de hacer un rescate social. Entonces cuando se planteó esa idea, pues parecía muy interesante desde ese punto de vista. Pero ahora que ya está en debate en el Consejo de Bogotá, entonces el rescate se plantea para darle la mayoría del ingreso a Transmilenio, entendiendo uno que Transmilenio pues es una sociedad, una empresa privada, donde participa Bogotá en un muy pequeño porcentaje, el 5%, porque el 95% lo cogen las 15 empresas que pertenecen al Transmilenio, que son privados, y se asimila mucho, como muchas personas lo han asimilado, el caso de que el gobierno nacional le iba a dar 2 billones de pesos a Avianca para rescatarlo, también una empresa privada, y eso pues no pues para la gente en las necesidades que tiene, pues se siente muy mal, teniendo en cuenta que todo el recurso ha ido a los bancos, a prestarle a las grandes empresas, pero a las pequeñas empresas y a las MIPYMES no ha sido posible por el endeudamiento, etcétera. ¿Usted qué opina de ese rescate social? Además, porque es del partido de gobierno en el que usted está. Entonces, esa posición, ¿qué le deja ver a usted, senador? Bueno, primero que yo respaldo ese plan de rescate social que ha presentado a consideración del Consejo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, porque pretende resolver urgencias que tiene la capital de la República y que son resultado de los estragos de la pandemia y de, digamos, una pandemia mal gestionada desde el gobierno nacional, que ha generado unos efectos económicos y sociales como los que estamos viviendo en Bogotá y en todas las ciudades del país. El problema del Transmilenio es un problema que es común a todos los sistemas de transporte público del país. En igual circunstancia está el mío peor, porque el mío tiene el 30% de sus estaciones sin funcionamiento, destruidas en medio del paro. Tenemos un problema en Transcaribe, en Barranquilla y en Cartagena, lo mismo que en Transmetro en Bucaramanga. Sí, creo que se llama Transmetro en el caso de Bucaramanga. Es decir, en las grandes ciudades hay un problema de transporte público. Ahora, para aclaración de los que nos están viendo, Transmilenio no es una empresa privada. Transmilenio es una empresa pública del distrito. Lo que pasa es que el esquema de Transmilenio, desde sus inicios, estableció que la operación del sistema, ¿no? La operación del sistema está concesionada a empresas privadas mediante procesos de licitación, lo mismo que el recaudo. Entonces es una empresa pública con una operación privada. Y lo que está, digamos, definido en participaciones porcentuales es el contrato de operación, en donde un porcentaje va para la empresa pública Transmilenio y el otro porcentaje para los operadores privados. Pero detrás de eso hay todo un modelaje tarifario, digamos, unos cálculos de la operación, unas utilidades que están calculadas, etcétera, etcétera, y una definición de un sistema tarifario y un fondo de estabilización tarifaria para que las tarifas del transporte no oscilen, no suban y se disparen como la presión arterial de una persona que sufre de presión arterial, sino que haya una estabilidad en los precios
al margen de si sube o si baja el diésel, la gasolina o los insumos o los buses, etcétera, etcétera. Así que ese es un sistema relativamente complejo. Ahora bien, nosotros podemos tener discusiones sobre la operación de Transmilenio, ¿no? Yo, por ejemplo, soy de la idea de que la operación debería ser toda pública, ¿no? Y muchos de los que están criticando que no toda la asignación del plan de rescate social, ni la mayoría, es una parte de los recursos del plan de rescate social. El plan de rescate social es de 2 billones de pesos. El déficit de la operación de Transmilenio es de 2 billones de pesos. Y aquí lo que se está pidiendo es un poco menos del 50% del plan de rescate social. Pero mientras discutimos y mientras decidimos qué modificaciones le hacemos al modelo de operación de Transmilenio, mientras llega el metro, que va a tener una operación pública y que puede subsumir la operación privada que hoy tiene Transmilenio, pues nosotros tenemos que rescatar el transporte público. No podemos permitir que Bogotá se quede sin cómo transportar a 2 millones de pasajeros diarios. O sea, ¿cómo reactivas la economía y la ciudad sin transporte público? ¿Acaso todos tienen vehículo particular? Y si lo tuvieran, ¿en qué vías se podían transportar? Es decir, ¿acaso qué otra alternativa tenemos? ¿Volver a la guerra del centavo? Como lo proponen algunos, digamos que no asumen esta discusión responsablemente. No, nosotros no podemos darnos el lujo de dejar que 2 millones de bogotanos o 1 millón de barranquilleros o 500.000 cartageneros y los turistas, en fin, no tengan cómo transportarse en una ciudad, cómo se activa la economía, cómo funciona la ciudad, ¿no? Así que el plan de rescate es precisamente para eso. Ahora, hay una diferencia entre lo de Avianca y Transmilenio, es que con Avianca el gobierno nacional ni el Estado tenía un contrato de operación de Avianca, ni de pasajeros aéreos. Aquí sí hay unos contratos de operación. El Estado le paga a los operadores por cada pasajero que transporta. Y cómo se dejaron de transportar pasajeros por cuenta de la cuarentena y de la pandemia, pues esos operadores dejaron de recibir ingresos. Es decir, para que haya un punto de equilibrio en la operación del sistema, se necesita un número mínimo de pasajeros día. Y esos pasajeros día dejaron de transportarse. Y se quiebran esas empresas y nos quedamos sin operación del transporte. Entonces yo creo que aquí lo responsable es garantizar que funcione el transporte público y que sigamos en una rediscusión de cómo modificamos contratos, porque además hay unas realidades contractuales, hay unos derechos adquiridos. Nosotros no fuimos los que otorgamos esos contratos. Esos contratos vienen desde los gobiernos anteriores. Y si nos ponemos a incumplir esos contratos, pues se vienen demandas para el distrito, demandas multimillonarias. Así que si por ese camino no resolvemos el problema del transporte público, no reactivamos la economía de la ciudad, privamos a la gente del derecho a la movilidad en la ciudad y además de eso arriesgamos a que la ciudad se enfrente a demandas multimillonarias por el incumplimiento de contratos que están celebrados con los operadores privados. Gracias, senador. Pues usted hizo bastante claridad en este tema. De pronto las perspectivas que la ciudadanía y uno como periodista tiene son otras, pero cuando ya lo oye uno usted, como que ubica un poco más y se ubica en la realidad de todo este tema. Claro, lo que pasa es que la gente está sufriendo económicamente, lo que usted decía, 2 comidas al día después de que eran 3, etcétera, todo eso, entonces es muy duro. Habría que mirar cómo todavía el rescate social se amplía los recursos para poder ayudarle a la ciudadanía. Pero escúchame, es que el plan de rescate social tiene más de 1 billón de pesos de recursos para los programas, para el ingreso básico o el ingreso solidario o fortalecer el ingreso solidario, la renta básica que llamamos nosotros, para gratuidad en la educación, para iniciativas empresariales y reactivación económica. Es decir, el plan de rescate social no es el plan de rescate del Transmilenio, no. Tiene un componente importante para garantizar el transporte público de la ciudad, pero el mayor volumen de los recursos está destinado a los programas sociales
como está en el proyecto de acuerdo que está por aprobarse en el Consejo de la Ciudad. Bueno, senador, listo. Yo quería preguntarle sobre otro tema de debate que se presentó hace muy pocos días en el Senado, sobre el acuerdo, los acuerdos políticos que se hacen allá internamente, en el cual el doctor Gustavo Bolívar iba a ser, estaba dentro de los acuerdos que se habían planteado como la persona que iba a ejercer la segunda vicepresidencia del Senado, y eso al fin no pasó. Y eso parece que desquebrajó o separó a la oposición aún más de lo que hemos venido hablando en este programa. ¿Qué pasó ahí y qué se puede rescatar de eso? Y hacia el fin ese camino se puede mejorar para volver a unir diálogos con el pacto histórico, senador. Yo creo que los compañeros del pacto histórico han hecho una tormenta en un vaso de agua y me parece que están queriendo enredarnos en pequeñeces, en asuntos de menor cuantía, cuando lo que tenemos al frente es la necesidad de estar juntos para ganar la presidencia de la República. A mí me parece que el compañero Gustavo Bolívar, con todo el afecto que le tengo, pues confundió su nombre. Pensó que no era Gustavo, sino Simón Bolívar, ¿no? Porque él le quiso plantear al Senado de la República que si no era él quien debía representar a la oposición, no lo podía hacer nadie más. Y claro, el Estatuto de Oposición dice que la oposición postula un candidato y la plenaria elige un candidato. Y si la plenaria se pronunció o se pronuncia como se pronunció con el voto en blanco, quiere decir que no quería que el vicepresidente en representación de la oposición fuera Gustavo Bolívar. Luego entonces la oposición debía proponer otro candidato para que fuera elegido. El sector del compañero Bolívar dijo que o era Bolívar, como si Bolívar no fuera Gustavo, sino Simón, ¿no? O nadie. Y procedieron seguidamente a retirarse de la plenaria, a riesgo de que esa segunda vicepresidencia quedara en manos de los partidos independientes. Esto es cambio radical, que de independiente tiene lo que yo tengo de marciano, pero está declarado en independencia, pudo haberse quedado con la vicepresidencia. Nosotros dijimos que no podíamos privar a la oposición de la representación en la mesa directiva, y la bancada del Verde, que se quedó en la plenaria, postuló a Iván Name. Iván Name resultó elegido en nombre de la oposición. Iván Name no es de ningún partido de gobierno ni de ningún partido independiente. Iván Name es senador de la Alianza Verde, y fue elegido. Así que ese fue el incidente que, digamos, ha desatado la furia de muchas de las bodegas y de las barras bravas del pacto histórico, y yo creo que pues ha sido desafortunada la manera como se ha enfrentado esa discusión. Me parece que lo que hay que hacer ahora es restituir los canales de diálogo y la cordialidad entre nosotros, una cordialidad que habíamos mantenido en el Congreso a pesar de nuestras discusiones en otros ámbitos y a pesar de las diferencias que son públicamente conocidas, pero sobre todo trabajando en nuestras coincidencias. Creo que eso es lo que viene ahora. Yo quiero invitar a través de esta cadena de Santel y de este espacio a los compañeros del Pacto Histórico a que reconstruyamos un espacio de diálogo sereno entre ellos y los que hacemos parte de la coalición de la esperanza en el Congreso de la República. Gracias, senador. Bueno, ya se nos acabó un poquito el tiempo, vamos a hacer una conclusión final, vamos a ir a una pausa y regresamos para que usted se prepare y nos diga por qué la ciudadanía de Colombia debe votar por el doctor Antonio Sanguino para la presidencia de la República. Ya regresamos en unos segundos.
Cartel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, senador, quería preguntarle para este último segmento de unos minutos, ¿por qué la gente debería votar por el senador Antonio Sanguino, ya no senador, sino candidato presidencial o precandidato o candidato presidencial a la primera magistratura del país? Siga usted, senador. Bueno, este no es un propósito personal. Este no es un proyecto mesiánico. Yo hago parte de un grupo, de un ramillete de candidatos de la Alianza Verde. La Alianza Verde tendrá que decidir entre sus 6 precandidatos, un candidato de los verdes, que debe ir a la consulta presidencial de marzo de la Coalición de la Esperanza. Así que este es un proceso colectivo. Okay. Por eso estamos en esta ruta del cambio, recogiendo ideas de cambio en todo el territorio nacional para agruparlos en nuestra propuesta programática que debe finalmente conducir a un programa presidencial, a un programa de gobierno del partido y de la coalición. Así que yo hago parte de ese propósito colectivo. Si soy el candidato del Verde, representaré a los verdes, no solo a Antonio Sanguino. Y si soy el candidato de la Coalición de la Esperanza, representaré a esa coalición y no a la persona de Antonio Sanguino. Okay. Y con esa, digamos, responsabilidad inmensa y con ese espíritu colectivo, con esa vocación de construir un proyecto democrático y de confluencia de los sectores alternativos, iremos a primera vuelta y trataremos de construir una amplia coalición en segunda vuelta para ganar la presidencia y para gobernar a Colombia con una agenda de cambios democráticos que el país reclama con urgencia. Senador, por último, ¿usted cree que llegó el momento de que la oposición, digamos la izquierda, la centroizquierda, se tome el gobierno del país? ¿Ya es el momento de un cambio de ese estilo para Colombia? Por supuesto. Este es un cambio muchas veces aplazado. Este es un cambio que debió seguir a la expedición de la Constitución de 1991. Nosotros hicimos un cambio constitucional sin cambio político. Así que si queremos que esa promesa democrática de la Constitución del 91 y esa promesa de reconciliación del acuerdo de paz se cumpla, se necesita un gobierno de cambio, un gobierno alternativo, un gobierno que reúna lo mejor de las fuerzas políticas de la izquierda y de la centroizquierda de Colombia. Creo que ese es el momento, la oportunidad y es el paso que debe dar el país para superar el pasado y para enfrentar los desafíos que tenemos como sociedad, desafíos históricos y desafíos recientes que se pusieron de relieve con la pandemia. Bueno, senador, muchas gracias por haber estado en estos debates ante él. La verdad me siento muy orgulloso de que usted esté acá por la claridad, por la sabiduría de lo que usted expresa, por el conocimiento del país que usted manifiesta y que la ciudadanía vea otra perspectiva de lo que se avecina para las elecciones dentro de un año, ya que estamos cumpliendo. Pues gracias, y a la ciudadanía los invito para otro nuevo debate en Santel, y a usted, senador,
Pues muchas gracias por haber estado acá. A ustedes muy amables a ti también, y por supuesto, de nuevo agradecerte para tener la oportunidad, o por tener la oportunidad de saludar a toda la audiencia. Gracias, senador, muy amable, y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.